particular en esta plática lo que quisiéramos transmitirles es cómo todo esto, que es el bagaje, la especialización de él o la psicóloga, se traduce en particular a la hora de elaborar una pericial. Tiene que ver con, muy particularmente, la consideración del lenguaje del otro en este escenario, porque muy especialmente a la hora de elaborar la pericial, lo que hay que tener en cuenta es todo este bagaje que el psicólogo tiene, desde dónde parte, qué entiende por realidad psíquica y demás, más la respuesta que tiene que dar a la autoridad a la hora de hacer una pericial, pero con precisión muy de cirugía, de cirujano, respecto del lenguaje del otro. Justo se trata, como decía Bárbara, de disciplinas que tienen lenguajes muy diferentes y entonces el psicólogo tiene que hacer el esfuerzo extra de hablarle a ese otro de manera que le entienda muy precisamente. El lenguaje, y yo voy a agregar otra variable, que es el respeto. El respeto en términos de empoderar la palabra del otro porque la necesito. No es posible, como se viene diciendo, pensar en la reparación de un niño o niña víctima o adolescente solamente a través de un proceso terapéutico desarticulado del sistema de justicia, del acceso a la justicia. Y tampoco es posible un proceso de justicia desarticulado de la mirada experta de un psicólogo. Por lo que también la batalla se da en que estas dos disciplinas puedan averiguar sobre la otra. Un psicólogo que se va a manejar en el ámbito forense no se le pide que sea un experto en jurisprudencia ni que se sepa todos los artículos de la ley penal. Sin embargo, también debe averiguar y conocer cómo se dispone ese ámbito. Todas las disciplinas y todos los ámbitos en su práctica tienen un código particular y tienen un lenguaje específico. Con conocer dónde me estoy moviendo, en qué ámbito, qué significa que un juez pregunte qué, aparte de la asesoría de los operadores de justicia que están actuando y articulándose con el psicólogo mismo tiene que tener un interés propio por conocer al menos lo básico para que este lenguaje, el propio, tenga impacto, sea útil. Y lo mismo exigir de parte del psicólogo a los operadores de justicia de también tener una predisposición no solo a comprender, sino a creer lo que puede llegar a proponer el psicólogo. En términos prácticos, ¿cómo bajamos lo que acabamos de decir? ¿Qué significa que los lenguajes se escuchen y se articulen? Sean útiles. A mí se me ocurren, por ejemplo, escenarios en los que el psicólogo tiene que tener mucho cuidado en qué tipo de palabras utiliza. Obviamente cada disciplina tiene su técnica y su metalenguaje. Es bastante posible que como psicólogos tengamos la tendencia a explicar las cosas solo de nuestra disciplina y a usar, por ejemplo, términos que debe el psicólogo anticiparse que no van a ser comprensibles. Se me ocurre, por ejemplo, autoerotismo. No solo no es comprensible, sino que se articula también con otra realidad que es la de que sea malinterpretada por el lenguaje jurídico. Muy especialmente cuidar no solo que la información sea útil al proceso de justicia, que responda a lo que se está preguntando y que no haya sobreinformación al respecto que no pueda ser comprendida, sino también términos específicos o expresiones que puedan ser malinterpretadas, como esta del autoerotismo. Términos específicos como regresión, por ejemplo, también debería ser muy especificado y muy explicado. Podría ser malinterpretado como, no sé, lesión cerebral o alguna dinámica que tenga que ver no específicamente con lo que se entiende desde la psicología como regresión. Una vez más, la regresión yo podría estar utilizándola para explicar una afectación en un niño y sostener desde ahí que ha sido víctima de un delito, pero si no lo informo de manera clara y adecuada, no va a ser interpretada como eso, va a ser mal interpretada como alguna otra cosa o no comprendida. O lo que se suele ver en algunos informes periciales, ¿no? Vamos a decir mal hechos, vamos a decir... ¿qué significaría un informe pericial mal hecho? Eso. Primero, un psicólogo que
no se toma el trabajo de esta traducción, aunque hay algunos conceptos que no se pueden traducir, pero sí explicar, ¿no? Y esto me infiere que que expliquemos al juez toda la teoría freudiana para explicar regresión, porque sería imposible, pero apelar precisamente a eso, a un lenguaje claro y jugando también a que empieza a suceder que el psicólogo cuando explica, debe explicar lo que sea necesario para que el juez entienda, pero lo que no entienda se cubra con precisamente ese espacio que llena la palabra experta. Cuando el juez llama a, no sé, a un ingeniero, a mí digo ingeniero porque se me ocurre muy complicado el lenguaje, ¿no? Pero una especialidad muy concreta, muy compleja para un psicólogo o para otra disciplina, no se pretende que el juez conozca toda la disciplina, porque para eso precisamente llama ese ingeniero. Lo mismo ocurre con la psicología. El psicólogo no debería tener que sobreexplicar tanto. Esa es la verdad. Sin embargo, así ocurre. Entonces, precisamente, si hasta que realmente empiece a ocurrir que la palabra se empodera, que la palabra del psicólogo realmente se posiciona como una palabra científica, como una palabra experta y avalada socialmente, como una prueba de que cuando el psicólogo dice, por ejemplo, este niño, si bien tiene índices de mucha angustia, ¿sí? No tengo que explicar angustia, o sí, no significa que haya sido víctima de abuso. Eso un psicólogo lo puede desentrañar de una manera, un juez lo va a desentrañar de otro. Entonces el psicólogo ahí tiene que empezar a llenar esos baches, ¿no? De esa frase, empezar a justificar y relatar también cómo llegó a esa inferencia, con qué metodología y qué especificaciones teóricas para que el juez o el operador de justicia logre comprender de qué está hablando. Otro de los recursos mal aplicados es cuando para decir que algo ocurrió o no ocurrió, utilizar lo antagónico. He leído expedientes que, ¿por qué el Papa no miente? Y el psicólogo puso, porque no tiene signos psicóticos, porque no delira. Bueno, que un sujeto no delire no quiere decir que no mienta, ¿no? Eso hay que aclarárselo al juez. O por ahí el psicólogo. Lo que es interesante o lo que es muy importante decir es que cuando utilizamos palabras como psicosis o delirio o alucinación o palabras tan específicas que sí en lo social se utilizan de otra manera y son latiguillos hasta... rasgos histéricos. O rasgos histéricos, ¿no? La histeria que se usa socialmente no es la histeria que maneja la psicología. Por lo que cuando, por ejemplo en el caso de adolescentes que se anan, cuando se habla de una actitud hipersexualizada. No es la hipersexualización que se puede utilizar moralmente, ¿no? Con carga moral. La psicología precisamente no tiene esos parámetros y no cree en que lo que provoca o no provoca, en realidad eso le importa poco, ¿no? En términos conductuales, qué provocó o qué no provocó, sino cómo se articulan las interrelaciones de otra manera y se explican de otra manera, ¿no? Creo que una última puntualización respecto de este esfuerzo extra que el psicólogo o la psicóloga tiene que hacer para que el otro, desde el contexto jurídico, lo comprenda, también abarca términos que se usan con un sentido diferente. O sea, hasta aquí hemos estado hablando de términos específicos de uno de los lenguajes que pueden ser mal entendidos, pero también hay otros, como el término demanda, por ejemplo. El psicólogo puede hablar de la demanda en la terapia y para él significa una cosa, y el abogado también habla todo el tiempo de demandas, que son otras demandas. Y entonces, en ese escenario también es necesario tener especial cuidado y conocer lo que decías al principio, el lenguaje del otro, para poder entonces dar información útil, dar información que se entienda, que el otro pueda entender,
y dar información clara que no dé lugar a malas interpretaciones. Teniendo en cuenta siempre la neutralidad, que también ahí se juega una situación compleja, ¿no? Porque los psicólogos que trabajamos en el ámbito forense damos cuenta de que también se configuran prejuicios en imaginarios colectivos y estadísticas, ¿no? De lo que suele pasar estadísticamente con la mujer y lo que suele pasar con determinadas situaciones que ya están estereotipadas y que de alguna manera es muy difícil desarticularlas y volverlas a plantear desde otra perspectiva, ¿no? El ejemplo de la adolescencia y si llevaba de falda corta o no, el ejemplo de la mamá que termina haciendo una demanda al papá por violencia contra el niño, pero que en realidad fue la forma de frenar una violencia de mucho tiempo que vivía toda la familia, en realidad es una protección a ella misma. ¿Se imaginan si frente a un juez relatamos esa imagen y ese vínculo de apego que tiene la madre con el niño y decimos, en realidad la mamá utilizó esta demanda porque hay una violencia intrafamiliar y hablamos de manera sistémica, ¿no? Y no aclaramos lo que es abordar una perspectiva sistémica? Bueno, puede llegar a ocurrir, la mamá entonces inventó lo del niño para protegerse, ¿no? Pueden ocurrir esas inferencias y nosotros no prevemos lo que estamos diciendo y cómo pueden ser interpretado ese discurso en función de estos imaginarios colectivos y le decíamos la importancia de tener muy en cuenta en qué contexto sociohistórico nos manejamos y en qué contexto cultural nos estamos manejando y cómo se baja la actividad. No es lo mismo violencia contra la infancia en Noruega que en México. Se juegan otras variables, ¿no? Y el sistema de justicia funciona de otra manera.